Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos a la Academia Sevillana de Buenas Letras. Siéntanse como en su casa y disculpen esta pequeña tardanza, son problemas de la tecnología. La tecnología ayuda mucho, pero cuando se estropea nos quedamos todos parados. Tenemos hoy la suerte de contar con Carmen Mena García, que aparte de compañera desde hace muchos años, es una magnífica especialista, yo diría la máxima especialista que tenemos en el país, en la historia de Panamá. Y la historia de Panamá es muy importante, como ya va a contar, para la conquista del Perú, porque la conquista del Perú se hizo desde Panamá. Y ella, insisto, es la mejor conocedora sobre la historia de ese país, ¿no? Ha escrito una gran cantidad de trabajos, todos muy reconocidos. Por ejemplo, Sevilla y la flota de Indias, que se refería fundamentalmente a la flota que llegó a Panamá para conquistar ese territorio. El oro del Darién formó parte también de Panamá. Petrarias Dávila, que fue uno de los grandes conquistadores de Panamá. La ciudad en un cruce de caminos, que se refiere a Panamá. Y bueno, incluso también hizo libros sobre Martín Fernández de Enciso, que fue un personaje muy importante también en la conquista de Panamá. Sobre Panamá lo ha estudiado todo. Y también ha estudiado sobre otras cosas. Por ejemplo, hace poco su último libro, Por el momento, el de Magallanes y las 5 naves del emperador, ¿no? Aparte ha tenido una relevancia en la carrera universitaria porque ella ha sido vicerrectora de la UIA, vicerrectora de Relaciones Internacionales, y además también, como no, es doctora honoris causa por la Universidad de Panamá. Así que tenemos a una autoridad en el tema que seguro que nos va a hacer disfrutar muchísimo. Carmen, cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes también. Muchas gracias a todos por estar aquí, porque he pasado un ratito en mi compañía y disfrutando de este escenario maravilloso. Muchas gracias, por supuesto, a la Academia Sevillana de Buenas Letras por querer contar conmigo para este acto. Yo ya sin más preámbulos voy a pasar rápidamente al tema de la conferencia porque creo que, como siempre, me vendrá corto. Bueno, lo hablábamos hace un momento. Si yo le preguntara a ustedes qué les sugiere Panamá, pues me diría pues el canal de Panamá, ¿no? Bueno, quizás también me hablarían de los bancos y de todos estos sinvergüenzas que se llevan el dinero negro para allá, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso entraría dentro de otra conferencia, no de esta. Me gustaría dedicarle más tiempo a Panamá. Lo que ocurre es que el tema es suficientemente extenso como para no poder hacerlo, claro. Sí quiero que tengan medianamente claros algunos conceptos que servirían para tener una idea un poco más aproximada de cómo se produjeron las cosas, ¿no? Panamá es un canal, Panamá es un istmo, ustedes lo saben, el istmo de Panamá. Pero no fue istmo, no adquirió su verdadero significado como istmo hasta mucho tiempo más tarde, aproximadamente 20-30 años. Panamá no se convierte en istmo, es decir, no adquiere su verdadera personalidad como lugar de tránsito de pasajeros y de mercancías, como dedicado plenamente al sector terciario y de servicios, lo que hoy sabemos. Esa vocación ísmica, esa vocación a ser un lugar de tránsito a través de un territorio que se estrecha, esa es la cintura más estrecha que une los dos continentes, América del Norte y América del Sur, y que a través del binomio portuario Panamá-Portobelo, que lo eran famosísimos, ¿no? Se celebran las ferias más importantes del mundo. Bueno, pues será a partir de un hecho trascendental como es la conquista del Perú, cuando realmente Panamá, que cuando nace no es más que un enclave caribeño, similar a Santo Domingo, similar a Cuba, es decir, un lugar en donde se concentra una serie de conquistadores, encomenderos que viven de sus indios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues no será hasta la conquista, insisto, del Perú cuando realmente se transforma sus estructuras, transforma su vocación como un lugar ísmico. Y se convierte en lo que luego algunos la titularon como
la garganta de América del Sur o la llave de los mundos, que es realmente por lo que la vamos a conocer, porque esa estructura se va a perpetuar hasta nuestros días. Hoy día, pues eso, si pensamos en Panamá, pensamos en el Canal de Panamá, pensamos en un lugar de tránsito por donde pasa un porcentaje altísimo de las mercancías que se mueven a nivel planetario, ¿no? Vamos a ver, así no me equivoco yo con esto. Bueno, les pongo aquí esta imagen para que se den cuenta cómo Panamá tiene una forma de S, ¿no? Una forma de S, ¿verdad? Que enlaza América Central y el continente de América del Norte con lo que es América del Sur. ¿Y por qué le pongo esto? Pues le pongo esto porque, esta imagen, porque en esta época, comienzos del 16, existía un desconocimiento geográfico muy grande. Bueno, fíjense que los documentos de comienzo del 16 dudan de si Panamá es una isla. Y la isla de tierra firme, vamos a ver cómo que es una isla. Es decir, el desconocimiento era muy grande. Y ellos pues se orientaban también de qué manera. De manera que ahora, cuando yo les hable a continuación de la conquista del Levante, ustedes les voy a crear alguna duda, porque van a decir, al Levante, Panamá está aquí. Perdón, Perú está aquí, hacia abajo. Como que al Levante, en todo caso sería hacia el sur, ¿no? Bueno, pues ellos hablan de la conquista del Poniente, que es la del oeste, hacia Centroamérica, cuando marchan a la conquista de Nicaragua, vamos a hablar ahora de eso, y hablan de la conquista del Levante, que en realidad es sur-este, sería hacia el sur. La conquista del Levante, la Compañía del Levante, es un término que vamos a estar utilizando continuamente, ¿no? ¿Y por qué me voy a referir a la conquista del Poniente? Bueno, pues porque la conquista del Poniente, es decir, del oeste del Istmo de Panamá, pues se va a convertir en un objeto preferente por parte de este señor que acaba de mencionar, el compañero doctor Pérez Mallaína, Pedro Arias Dávila. Cuando Pedro Arias Dávila, contraído Pedro Arias Dávila, llega como el nuevo gobernador del territorio, pues él centra todos sus esfuerzos en mandar expediciones conquistadoras, exploradoras, hacia el oeste, llegan hasta Honduras, chocan con las huestes de Cortés, lo que es Centroamérica hoy día, pero fundamentalmente luego se va a limitar a Nicaragua. De hecho, él terminará siendo gobernador de Nicaragua. Pero bueno, retrocedamos en el tiempo. Hace ya algunos años, James Locke, ese magnífico historiador que todos conocen, observaba que la conquista del Perú comenzó cuando Vasco Núñez de Balboa y unos 60 hombres dieron, bueno, aquí me voy en las dos direcciones que les comentaba, cuando Vasco Núñez y 60 hombres dieron el primer vistazo al Mar del Sur desde Panamá en 1513. Y aunque pueda parecer interesado, pues no le faltaban razones. Efectivamente, digamos que Balboa fue la figura detonante, el detonante de que a partir de él surgiesen toda una serie de empresas que van a seguir sus pasos, sobre todo una vez que él muere, lo matan, que no es lo mismo, lo decapitan, por orden de este gobernador Pedro Arias, que era un señor bastante duro, y lo decapita por un delito de lesa majestad, o sea, de desobediencia, de insubordinación, cuando precisamente Balboa estaba preparando una expedición al Levante, sin que el gobernador se enterara. Hay quien dice, y yo lo he pensado también muchas veces, ¿no? Que realmente a quien le hubiese correspondido la conquista del Perú no era Francisco Pizarro. Francisco Pizarro era, durante el tiempo que estuvo aquí andando por estas tierras, era no más que un segundón. Que a las órdenes, batallaba a las órdenes de otros jefes, pero él era un conquistador de segunda fila. Realmente la estrella que brillaba con luz propia era Vasco Núñez de Balboa. Y de no habérsele puesto Pedro Arias Dávila en su camino, pues seguramente él iba a haber llegado antes o después
al corazón del imperio inca, eso no me cabe la menor duda. Cuenta las casas que cuando Vasco Núñez de Balboa exploraba la costa del Golfo de San Miguel, al mismo tiempo que obsequiaba a los españoles, exploraba la costa del cacique Tumaco, un cacique cueva que habitaba en esa zona, al mismo tiempo que obsequiaba a los españoles con un cesto repleto de perlas, dio nuevas a Vasco Núñez, como por aquella costa adelante, señalando hacia el Perú, había gran cantidad de oro y ciertos animales que ponían sus cargas la gente de ella, y que de barro hizo una figura, como las ovejas de aquella tierra, con el pescuezo que tienen que parece propio de camellos, estando los españoles admirados. De ellos decían que mentían, de ellos pensaban si eran camellos. Bueno, esto se considera como las primeras noticias que se reciben del misterioso Levante, en donde además le cuentan a Balboa que existe un cacique que se llama Virú con B, etcétera, etcétera. Las primeras noticias de las tierras del Levante, ¿verdad? Bueno, esta era a la que se refería, ¿no? Un camello con un cuello muy largo, etcétera, etcétera. Indudablemente estaba hablando, pues eso, de una llama, ¿no? Después de que Balboa alcanzase la Mar del Sur, pues todo el interés se va a volcar, como les decía, hacia el Levante. Las expediciones, una tras otra, se mueven en esa zona, hacia esa zona del Levante. Sí podemos hablar del Levante ahora, propiamente dicho, porque en realidad lo que exploran es la costa del Golfo de San Miguel, donde está el archipiélago de las Perlas, y poco más, y ese es el Levante. Y una tras otra, ¿no? Entonces, pero hay una razón que los mueve, ¿no? Una razón mucho más profunda. En realidad, ellos no están buscando el Perú, no saben que existe el Perú. Se les han hablado de que existen unas tierras ricas hacia el Levante, de un cacique Virú, etcétera, etcétera, pero ellos no identifican. La importancia, el interés, es sin duda un motivo, podríamos llamar geoestratégico, de primer orden. ¿Y cuál es? Pues tiene que ver con algo que estaba comentando mi compañera hace un momento, ¿no? Pues aparte del interés crematístico de las perlas, de las golfas que se encuentran allí en ese archipiélago, los españoles creen sinceramente, están convencidos de que muy cerca del archipiélago de las Perlas se encuentran las Molucas, las famosas Molucas, las islas de la especiería. Es decir, que por allí es el camino más corto para llegar hacia la especiería. El sueño de Colón, etcétera, etcétera, luego de Magallanes, etcétera, etcétera. Es decir, es la búsqueda del ansiado estrecho marítimo. Luego ellos se van a dar cuenta que no hay un estrecho marítimo, no hay un canal natural y que hay que crear un canal artificial, que será luego el canal de Panamá, ¿verdad? Pero es ese estrecho marítimo que se está buscando. Todas estas expediciones que se organizan en estos primerísimos años, a las que yo no me voy a referir porque no hay tiempo, ni muchísimo menos, no llegan más allá de las costas del Istmo de Panamá, como les decía, ni alcanzan las tierras del Perú, ni tan siquiera la expedición que se considera como la precursora del hallazgo del Perú, es decir, la de Pascual de Andagoya. Pascual de Andagoya era un vasco, un hidalgo vasco, criado, no en el concepto que se le da hoy día, el término criado, protegido, más bien, del gobernador de Pedrarias Dávila. De hecho, se casa con una criada de la doña, de la esposa de Pedrarias, etcétera, etcétera, un hombre muy protegido por él. Quien en 1522, Andagoya, pues se dirige, en una de las expediciones que realiza, se dirige por la costa noroeste de la actual Colombia, hasta alcanzar la desembocadura del río San Juan, también en Colombia, no llega más allá. Andagoya bordea toda esa costa noroeste y realmente digamos que su mérito, su valor como explorador, pues lo tiene, pero no se le puede atribuir ningún tipo de hallazgo del Perú. Lo que sí es importante de esta expedición, de la expedición de Andagoya, son las noticias que consigue rescatar Andagoya en sus movimientos, en sus incursiones por los cacicazgos de esta zona. Él recibe una información muchísimo más precisa y alentadora
sobre el gran imperio de los incas, de la que ninguna otra expedición había proporcionado. Por eso se considera que fue este viaje, más que ningún otro, el viaje de Andagoya, el que alentó los sueños e ilusiones, no tanto de Pedrarias como de tres personajes que salen a escena, los tres vecinos panameños, por supuesto, que son Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Por ahí he leído que fue el azar lo que unió a Pizarro, Almagro y Luque, y desde luego desde ya les adelanto que no. Era la sociedad más lógica, la más lógica que se hubiera formado, porque es que los tres desde hacía tiempo ya actuaban en comandita, actuaban los tres juntos, ¿no? Pizarro era lo que los americanistas denominamos vaquiano, es decir, era un hombre experto en la lucha con los indios, un hombre acostumbrado al clima, a las enfermedades, a la hambruna, a pasarlo muy mal. En definitiva, una vida de frontera, una vida fronteriza. Llevaba muchos años, era quizás el más, quizás no, de los tres, por supuesto, era el más antiguo, el que llevaba más años allí. Él llegó en 1509 con Alonso de Ojeda, se nombró el rey Fernando gobernador de aquel territorio, y actuó como capitán y lugarteniente de Ojeda entre 1509 y 1514. Asistió a la fundación de Santa María de la Antigua del Darién, que fue el primer enclave español que se establece, que los españoles establecen, el enclave más occidental, el más extremo del viejo mundo, en tierras continentales. La primera población española en la tierra firme, porque antes de Panamá fue el Darién, que yo no quiero extenderme demasiado. Participó, acompañó a Balboa, fue uno de los 60 que acompaña a Balboa en el descubrimiento de la Mar del Sur, y es muy curioso porque en la lista que da Gonzalo Fernández de Oviedo, el segundo que menciona después de Balboa es Pizarro, o sea que tenía ya un papel destacado, era uno de los capitanes seguramente más queridos de Balboa, Pizarro en estos momentos. Acompaña también a Balboa en el avistamiento de la Mar del Sur, 1513. Está la lista de los 67 caballeros, hidalgos y hombres de bien, que se hallaron en el descubrimiento, esas son palabras de Oviedo, de Gonzalo Fernández de Oviedo, en el descubrimiento de la Mar del Sur, con el magnífico, noble señor capitán aquí tomando posesión. Balboa tomó posesión no una, sino unas pocas veces, 3 veces tomó posesión del Pacífico, ¿verdad? Parecía que estaba diciendo, alguien me va a quitar a mí este mérito, ¿no? 3 veces. Y fue, después de la llegada de Pedro Arias Dávila, del nuevo gobernador del territorio, fue uno de los capitanes de Pedro Arias Dávila en el Darién. Al principio un segundo, Pedro Arias Dávila no le encomendaba ningún tipo de expedición importante, ni estaba siempre al servicio de otros capitanes más afectos y más cercanos a Pedro Arias. Al principio un segundo. Pero desde luego reconocido. Si se dan cuenta que aparece un documento del Archivo de India, le he subrayado aquí para que lo vean, Francisco Pizarro, ¿no? Esto es una especie de lista de recomendados que un vecino de Panamá que envían como procurador a España para entrevistarse con el rey y pedirle mercedes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues él escribe una hojita y dice: a las personas de bien que están, le leo lo que está arriba, a las personas de bien que están en la ciudad de Santa María de la Antigua del Darién al presente, así de los que fueron con Alonso de Ojeda, como con Diego de Nicuesa, y los de que después vinieron de la isla española, a la postre fueron con el gobernador Pedrarias, son los siguientes. Entonces viene cada uno, viene la lista de unos poquitos para los que se pide mercedes, ¿no? Está en un documento que se llama Dos listas de personas hábiles en el Darién, probablemente de 1516. El documento no está fechado, pero seguro que... Y luego le acompaña a otro, ¿no? Que dice: en los que a mi parecer de estos son más hábiles de confianza y experiencia para mejor saber hacer las cosas que conviene al servicio de Dios, así para la guerra como para oficiar a la comunidad, son estos. Y pone una serie de ellos, entre ellos aparece de nuevo Francisco Pizarro. Es decir, indudablemente formaba parte de la élite conquistadora, incluso después de la llegada de Pedrarias, de la élite conquistadora, de los conquistadores más antiguos y de prestigio más reconocido, ¿no?
Bueno, esto es una cosa puramente ilustrativa. La espada de Francisco Pizarro, no sé si se dan cuenta, aquí están las iniciales, FP, que se conserva en la Real Almería de Madrid. Esto quizás es la sombra más oscura que planea sobre la figura de Pizarro. Siendo como eran muy amigos, siendo como eran compañeros, colegas de tantas aventuras, etcétera, etcétera, pues sin embargo, él fue el que tomó preso a Balboa, lo engañó y lo llevó en presencia de Pedrarias Dávila, que fue que lo ejecutó pues muy poco después, ¿no? Entonces, el propio Oviedo, ¿no? Dice que cuando se encontraron los dos, le dijo Balboa a Pizarro: señor, parece que venís a recibirme así, no solíais tratarme de esta manera, ¿no? Se lleva un poco la sorpresa, ¿no? Diciendo: ¿qué estáis haciendo? ¿Me estáis tomando preso?, ¿no? Y esto es quizás una de las sombras que oscurecen la trayectoria, ¿no? de esa traición de Pizarro, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Diego de Almagro. Por supuesto, estas imágenes no piensen ustedes que responden a una imagen real, ni muchísimo menos. Son cuadros pintados casi todos por pintores del XIX. En el siglo XIX se rindió mucho culto a los héroes, al héroe, el culto al héroe. Y bueno, pues hay como una necesidad de poner cara a personajes que, bueno, se conocían sus hechos, pero no se sabe cómo son. A lo sumo, pues conservamos algún tipo de descripción física, porque los cronistas nos dicen: pues este era alto, era rubio, tenía muy buen porte, ¿no? Pero ya está, ¿no? Pero no sabemos más nada, ¿no? A este le faltaba un ojo, ¿no? Pero ya está. Entonces, en el siglo XIX hay como una necesidad, ¿no? de pintar. Aquí tenemos un cuadro de Diego de Almagro, totalmente imaginado, es un retrato de Domingo de Mesa del 73. Bueno, él llegó a ser también conquistador del Perú y descubridor de Chile. Y bueno, ya lo saben ustedes, me imagino, ¿no? Que fue, esta aventura terminó, ya me adelanto, como el Rosario de la Aurora, ¿no? Aquí unos mataron a otros, otros mataron a uno, y aquí todos muertos. Los almagristas mataron los pizarristas mataron a Almagro, y luego los almagristas mataron a Pizarro. Y los dos líderes acabaron, pues eso, muy mal. Pero en un principio, lo que sí tienen ustedes que saber, ya que saben el final, en un principio, y esto no está sabido, Pizarro y Almagro eran realmente compañeros y amigos del alma. El propio Oviedo, que estuvo allí presente, que los conoció, no hablaba de oídas, él fue compañero de ellos, pues él escribía: fueron tan buenos compañeros y tan avenidos, y en tanta amistad y conformidad, que ninguna cosa de hacienda, ni indios, ni esclavos, ni minas, en que sacaban oro con su gente, ni ganados, había entre ellos sino común, en no más del uno que del otro, mucho mejor que entre hermanos. Él incluso llega a decir: eran dos almas en un mismo cuerpo. A mí esa frase me parece muy bonita, ¿no? Pizarro y Almagro eran dos almas en un mismo cuerpo. O sea, más que se puede decir, ¿no? Entonces, antes de partir, efectivamente, su primer viaje al Perú, pues además era imposible separar los bienes de uno y de otro. No sé si... Ay, ¿qué le ha pasado? ¿Se ha vuelto loco? ¿Qué he hecho yo? ¡Socorro! ¿Qué le da para atrás? Me ha dado la flechita. ¡Ay, la flechita! ¡Ay, la flechita! Yo sí no lo he hecho para atrás más. Pasa aquí, ahí. No. Oye, que se mueve eso con una rapidez vertiginosa. Aquí. Ahí. Es que no sé qué le pasa. Yo tampoco. Se ha vuelto loco. Ponlo así, así. ¿El qué? Es que se va solo. Desde luego a mí Almagro Pizarro me están haciendo a mí así. Uno de los dos. O mi Balboa. Sea Almagro, yo voy a hacer Almagro. Almagro. Sí,
Pero es que se van. No lo saben. ¿Por qué no apagan el ordenador y lo vuelven a encender? No. Ya que lo hemos conseguido. que lo ha afectado. Lo has puesto en esa opción, ¿verdad? No. Dejaron uno en la peli. ¿A qué no tenía? Vale. Lo siento, pero a ver, son las cosas de la... ¿Para qué he querido presar esa imagen para atrás? Sí. Pero vos me dices para atrás, sí. No, si no, sin imagino yo... Pero además, por lo que la cerrada, pero eso es así. Y no. Sí. Ahí está. Pues déjala ahí, ya está. Yo lo voy pasando. Sigue. Sigue. Sí, despacito, no lo maltrate. Trátalo con cariño. Sí. Vamos a seguir. Con mucho cuidadito, que yo ya no voy a tocar más nada. No, he querido volver a la imagen de Almagro, porque no les había presentado yo a Diego de Almagro. Si Pizarro fue un segundón, Diego de Almagro fue mucho más segundón, porque Pizarro al fin y al cabo él dirigió expediciones, algunas medianamente, pero Almagro no. Almagro fue, primero, Almagro se diferencia de Pizarro en que no es de los hombres más antiguos. Almagro llegó con Pedralbes de Ávila Darién en 1514. O sea, era de Almagro, Ciudad Real. Y sí es verdad que no sabemos por qué vía, pero lo cierto es que muy pronto entabló una relación muy estrecha con Pizarro. Una relación de amistad que luego trascendía al tema del mundo de los negocios. Es decir, que ellos compartían, Pizarro, Almagro y en algunas ocasiones el padre Luque, que será el tercero que les voy a presentar, compartían tierras, ganado, ganadería, tenían una compañía minera para extraer el oro fluvial, ¿no? Aquí no existen minas, el oro que encuentran es oro de los ríos, ¿no? Pues tenía una que rendía esa compañía 6.000 maravedíes en un año, es decir, tenía alguna importancia, ¿no? Tenían tierras en el río Chagres, compartían hasta la misma isla de Taboga, eran los dos encomenderos de la misma isla, es decir, su unión era muy grande, y la unión era también económica, pero siempre, digamos que Pizarro era el que llevaba la delantera. Almagro siempre fue a la sombra de Pizarro, ¿no? Y eso fue desde un principio y luego se va a ver también cuando se organiza la expedición, la empresa de la conquista del Perú. El que da las órdenes es Pizarro, el que lleva las delanteras es Pizarro y Almagro es el que va en los barquitos de la isla de las Perlas de Taboga a donde se encuentra Pizarro, buscando hombres, refuerzos, ganado, más hombres, más barcos, etcétera, etcétera. Es el que abastece a Pizarro, pero no el que da las órdenes, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta porque si no, no se entienden muchas cosas, ¿no? Bueno, no les he contado que esto nos llamaría mucho la atención, que hay una cosa que une a los dos, que los dos eran bastardos, tanto Pizarro como Almagro, y además totalmente analfabetos. Pizarro no sabía leer ni escribir, lo cual eso nos llamaría mucho la atención. En aquella época era bastante normal, ¿no? Digamos. El tercero en discordia pues era el padre Luque. Hernando Luque, también en una imagen absolutamente ficticia que aparece ahí a mi derecha, es un
un personaje, bueno, que parece no encajar en la sociedad. Era sevillano, era de Morón de la Frontera. Sevillano, era cura, era sacerdote. Él va también en la expedición de Pedrarias Dávila, también llega en 1514, como maestrescuela de la Catedral de Darién. Maestrescuela, ¿qué quiere decir? No es el que enseña a los niños, no, pensaríamos hoy día, ¿no? Las primeras letras. No, maestrescuela es el encargado en el Cabildo Catedralicio, de enseñar teología, ¿no? Pero además de esto, pues él también fue consiguiendo una serie de oficios, de cargos importantes, como visitador de los naturales, visitador de los indios, procurador, etcétera, etcétera. Bueno, era un sacerdote al cual esa condición de religioso, pues en nada entorpecía sus ambiciones más mundanas. De hecho, él era encomendero también, que hubiera dicho el padre de la casa, ¿no? Un sacerdote encomendero. Él era también encomendero de la encomienda y, por supuesto, participaba también en la sociedad, en la compañía minera esta que habían creado Pizarro y Hermano. El tercero era también el padre Luque. Es decir, era un hombre también con unas ambiciones absolutamente muy generalizadas en aquel momento, ¿verdad? No era un pobre sacerdote de sotana raída, como algunos piensan, y además disponía de medios económicos importantes. También se ha hablado de Luque como un pobre menesteroso y no es cierto. Él tenía su dinerito. Pues bueno, era normal que los tres socios se uniesen en un momento determinado y proyectasen realizar una expedición hacia el Levante. Forman lo que se conoce como la Compañía para la Empresa del Levante, en la que participan los tres, pero no cuentan con una sorpresa de última hora. Y es que Pedrarias Dávila, que además de mayor, de viejo, quizás por eso, era un hombre que olía muy bien dónde estaba el dinero, y que tenía que dar permiso a estos tres para emprender esa expedición, sin el permiso del gobernador, no podía uno irse por ahí a explorar, ¿verdad?, tranquilamente. Pues cuando se entera de que están organizando esta expedición, pues le dice, sí, vale, yo doy permiso, pero yo soy el cuarto socio. Yo soy el cuarto socio. Y lo chantajea abiertamente, porque le dice, si yo soy el cuarto socio, yo no voy a poner ni un maravedí, pero los beneficios sí, los beneficios me dais la cuarta parte. Entonces dividimos a 4 partes y una para cada uno. Y es así como entró en la sociedad sin poner absolutamente nada a cambio, es así como Pedrarias Dávila entra en la sociedad. No sabemos cuándo se constituye la Compañía de Levante. Se ha escrito mucho sobre esto. Quizás nunca se recogiera por escrito. Se conservan documentos que hablan, parece que también que es el contrato de compañía, pero parece también que puede ser un invento de alguien que escribió ese contrato, pero no es el original. Es decir, no sabemos si se recoge por escrito o simplemente con un apretón de mano, que es lo más probable. Pero lo que sí sabemos es que se realiza esa compañía para la empresa de Levante en 1524. Una fecha clave. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque precisamente en estos momentos es cuando Pedrarias está empeñado en la conquista de Nicaragua, desde 1522. Y él ha centrado todos sus esfuerzos en esa empresa. Él ha centrado sus esfuerzos en esa empresa y en cierto momento pues pierde su gran oportunidad. En cierto momento pues decide salirse de la compañía, les exige a los socios que le den 1.500 ducados y se retira de la compañía, pensando que iba a ser sumamente rico con la conquista de Nicaragua. Ahí se equivocó. Pedrarias era un magnífico jugador de ajedrez, dicen los cronistas, los contemporáneos, parece que era cierto. Por las noches jugaba interminables partidas de ajedrez, se jugaba a los indios, al ajedrez. Yo me quedo con tantos indios esclavos, jugaba, en vez de con oro, jugaba con indios. O
apostaba indios, ¿no? Y bueno, él que era un magnífico jugador de ajedrez, pues digo yo que en este caso pues perdió la partida, porque si él hubiera apostado por la empresa del Perú, pues ahí sí que se hubiera hecho rico, y no por la empresa de Nicaragua, en donde sí, bueno, consiguió riquezas, pero ese territorio no dio los frutos que dio después el Perú, ni muchísimo menos. De hecho, muchos de los conquistadores que participaron, hombres de Pedraria, capitanes de Pedraria, que él mandó a la conquista de Nicaragua, pues muchos de ellos luego se vinieron a Perú, como el propio Hernando de Soto, que era uno de los capitanes de Pedraria, ¿no? Que abandonó Nicaragua y se marchó al Perú. Bueno, hay algo que yo no puedo hacer, no me puedo meter en ello, pero solamente para que ustedes lo sepan. No solamente Panamá fue el principal centro abastecedor de la conquista del Perú. Nicaragua también lo fue, esto es menos conocido. De Nicaragua se llevaron, indios Nicaragua se llevaron montones, indios esclavos de Nicaragua. Por otra razón, porque en Panamá ya no quedaban indios, se había arrasado con la población indígena. Indios de Nicaragua, muchísimos. Se llevaron hombres, se llevaron barcos, se llevaron... Es decir, Nicaragua fue también un centro abastecedor de la conquista del Perú, junto con Panamá, muy importante. Ay, que no me quiero equivocar con el... Y me he olvidado de hablarles de otro personaje más, no menos importante. Este señor es el licenciado Espinosa, el licenciado Gaspar de Espinosa. Bueno, Gaspar de Espinosa también llegó con Pedraria, era la segunda autoridad de importancia del territorio, era nada más y nada menos que lugarteniente de Pedrarias Dávila, es decir, segundo de bordo, y además el alcalde mayor, es decir, la justicia suprema la impartía Gaspar de Espinosa. Gaspar de Espinosa tiene además un elemento muy significativo, y es que él era natural de Medina del Río Seco, de Valladolid, y pertenecía a una familia muy importante, muy poderosa, muy rica, los Espinosa, que tenían casa abierta casa comercial abierta pues en Amberes, en Lisboa, los principales centros del comercio de esa época, allí estaban los Espinosa. Y este hombre era así, era un hombre de capa y espada, había estudiado en Salamanca, había estudiado leyes, pero luego esto no le impedía también coger la espada y irse ahí a dirigir expediciones, como alguna larguísima que realizó en el Istmo de Panamá, y llegó hasta Natal de los Caballeros, hasta el interior, que duró, creo recordar, un año entero estuvo de expedición, ¿no? Y sobre todo era un mercader, como un mercader, le olía el negocio allá donde estuviera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues este hombre se considera que, puesto que poseía un enorme caudal suyo propio y de sus familiares, que eran banqueros, muchos de ellos, no solamente comerciantes, sino también banqueros, posiblemente de origen judío, el apellido, la familia, pues se cree que realmente el que aportó el dinero a la empresa del Perú, el que dio la suma más importante de esa compañía del Levante, no fueron ni Pizarro ni Almagro, no fue mucho menos Luque, sino fue Espinosa, quien, sirviéndose como testaferro de Hernando de Luque, fue el que aportó dinero a la expedición. Si ustedes me preguntan por qué no lo hizo a las claras, en una época en la que se hacían tantas cosas a las claras, ¿por qué ocultó su participación en la empresa? Pues la verdad que los autores no se ponen de acuerdo, no lo saben. Quizás evitando algún tipo de represalia por parte de la corona, por meterse en ese tipo de asuntos, no lo sabemos. Pero lo cierto y verdad es que la relación con Hernando de Luque, con el padre, con el sacerdote Hernando de Luque, era tan estrecha, que cuando Hernando de Luque está a punto de morir, pues redacta su testamento y deja como albacea a Espinosa. Es decir, había unas relaciones estrechísimas entre los dos personajes, y se sabe que, bueno, tan importante es Espinosa que
en las muchas requisas que hacía, estoy acordando ahora, en las muchas requisas que hacía el emperador Carlos V cuando tenía necesidad de dinerito para sus empresas imperiales, para sus batallitas, muchas batallas, no eran batallitas, eran grandes guerras. Pues cuando necesitaba dinero simplemente pues, le decía a los de la casa de la contratación de aquí, parad todos los caudales que están enviando de los particulares que están enviando el orden, pararlo y lo cogéis para que me hace falta. Y bueno, uno de los prestamistas de los que participaron en una de estas requisas, gracias a los estudios recientísimos de Sergio Sardones, un investigador joven pero valiosísimo, pues sabemos que uno de los que aportó una cantidad importantísima de dinero fue Gaspar de Espinosa, o sea que tenía dinero, mucho dinero. Bueno, esto es una imagen de Teodoro de Brie, conocidísima, ¿no? En donde se recoge de una forma absolutamente imaginada por Teodoro de Brie el contrato de Panamá, la firma, el cierre del contrato de Panamá para la empresa del Levante entre los tres. No quiero ir por mi cuenta porque nos metemos ya en los viajes. Bueno, hay quien piensa que la conquista del Perú fue obra de un día, es decir, se realizó de una sola vez. Salió Pizarro en su barquito, con sus hombres, y se dirige hacia y llega al corazón del imperio de los incas. Pero esto no es cierto, muchísimo menos. En la conquista del Perú se emplearon varios años y además muchísimo dinero y se realizó, digamos que en 3 etapas. En 3 viajes se realizó la conquista del Perú. Los famosos 3 viajes de los que hablamos los profesores que damos clases de estas cosas. Y la conquista, ¿no? Los 3 viajes de Pizarro, ¿no? En un principio, por lo que vemos, Pizarro y Almagro supieron, digamos, armonizar muy bien sus distintas compatibilidades, o sea, sus distintas misiones, su labor. Pizarro, insisto, era la cabeza pensante, era el que dirigía, era el que organizaba, era el que exploraba, mientras que Almagro estaba a las órdenes de él. De hecho, la mayor parte del tiempo se la pasó barco arriba, barco abajo, entre Panamá y a donde estuviera Pizarro, en ese mismo momento. Y eso es una de las cosas que en un momento determinado en que ambos se enfrentan, le reprocha a Pizarro, ¿no? Dice, si tú aquí has estado muy poco, estás pasando tiempo navegando. Almagro era, pues eso, el encargado de reclutar a los hombres, de buscar refuerzos cada vez que eran necesarios y de organizar la intendencia de las tropas. Aquí pueden ver los 2 primeros viajes, la dirección que siguieron los 2 primeros viajes. Yo, por supuesto, voy a evitar de hablarles de todas las circunstancias porque esto les va a resultar muy pesado y a mí misma me resulta pesado hablar de esto, Así que lo voy a sintetizar de una forma muy rápida. La primera expedición. Bueno, pues la primera expedición contaba con 2 barcos viejísimos. No sé dónde los buscaron, dónde los encontró. Se nota que tenían poco dinero, Pizarro y Almagro, y los barcos desde luego comenzaron a hacer agua muy pronto. Es decir, 2 barcos viejos, pequeños, mal estado, que zarpan a mediados de noviembre de 1524. Uno de ellos, con Pizarro, con 112 españoles, indios de Nicaragua como cargadores, apenas 4 caballos, ¿no? Y un perro de guerra, un solo perro. Se piensa mucho que en la conquista estos hombres iban pues todos montados a caballo, ¿verdad? Y con sus corazas y sus cascos de plumas es una imagen absolutamente falsa. Para empezar, los caballos hubo muy poco, caballos muy poco. Especialmente aquí en la conquista de Darién y de la tierra firme de Panamá, se le llama entrada y cabalgada, pero en realidad esto de cabalgada es de risa, o sea, cabalgada no, si en las expediciones iba un caballo nada más, el capitán y punto. Caballo era muy caro, y solo unos pocos tenían caballo, muy pocos. Y luego las armaduras, las corazas, todo esto, el yelmo, el gorrión, el no sé cuánto, el morrión, el no sé qué, la espaldera,
Todo eso era horroroso, en un clima con una humedad tan bestial como era toda esta zona de la América tropical. Además se oxidaba, la armadura se oxidaba, no se podía utilizar. De manera que era carísima, no había, muy pocos eran los que tenían esas armaduras, y segundo, no eran prácticas, con lo cual ni muchísimo menos iban protegidos de esa manera. Y caballos, muy poquito. Bueno, pues la expedición se dirige primero a la isla de Taboga y zarpa de allí. La isla de Taboga va siempre el almacén. La isla de Taboga, Pizarro y Almagro tienen su encomienda de indios, es decir, tienen indios que le trabajan, indios que le buscan, que le preparan las pelotas para la arcabuce, que le preparan los alimentos que van a llevar, que le preparan las sogas, las tal. Su mano de obra está allí. Por eso siempre vuelven a Taboga, ¿no? A la isla de las perlas. De hecho, durante varios años después, más adelante, la emperatriz le concederá en propiedad una de estas islas a Pizarro y Almagro, del archipiélago de las Perlas, las que están en este golfo de San Miguel, para que se abastezcan ahí de todo lo necesario. El viaje llega hasta lo que se conoce como Puerto Quemado, ¿no? Lo ven aquí. Estos son tierras colombianas, esto tiene que ver todavía con hasta Puerto Quemado. Y bajan un poco más hasta la desembocadura del río San Juan, ¿vale? Llegan hasta allí. El viaje dura un total de 6 meses y yo lo sintetizo con una sola palabra. El viaje fue terrorífico. Lo pasaron malísimamente. Murieron muchos hombres de enfermedad, de hambruna. Incluso se dice que dormían enterrados en la arena para que los mosquitos no se lo comieran. La gente deseaba terminar porque decían que aquello era el infierno, ¿no? Se sabe que fallecieron aproximadamente la mitad de la expedición, murieron. Y bueno, y todo esto para nada, porque ni encontraron oro, ni encontraron indios, encontraron algunas tribus bárbaras que no daban signos, no tenían signos de grandes riquezas. Allí el cacique Virú no aparecía para nada, ¿no? Si se puede contar algo de esta primera expedición, pues sí, que Pizarro estuvo a punto de morir. Lo hirieron muy gravemente los indios, de 7 heridas, dicen los cronistas, ¿no? Fue herido de 7 heridas, es decir, le dieron 7 lanzazos y estuvo a punto de perder la vida, salvó milagrosamente. Y su compañero, Almagro, en una de estas idas y venidas, una de las llegadas, pues perdió un ojo. Y a partir de ahí, pues sus enemigos le referían a él como Almagro el tuerto, ¿no? Así que eso fue lo que sacaron en limpio de ese primer viaje, que no sé cómo tuvieron ganas de repetir. Y que decir tiene que cuando regresan a Panamá y entran en contacto con Pedrarias, bueno, pues la furia de Pedrarias fue tremenda, ¿no? Pedrarias entró en cólera por el fracaso de la expedición, por el dinero que se había perdido, etcétera, etcétera. Llamó incompetente a Pizarro y dijo que ya no le daba más permiso para ninguna empresa de Levante. La verdad es que entonces a Pedrarias le interesaba, seguía muy interesada la empresa del Poniente, porque además en esos precisos momentos se le había levantado en armas, se le había intentado también rebelar otro de sus principales capitanes, nada más y nada menos que Francisco Hernández de Córdoba, con el que guarda una enorme sintonía, paralelismo con Balboa. Intenta levantarse, Pedrarias va para allá con su hueste y ordena que le corten la cabeza también. De manera que los dos van a acabar igual, Balboa Parma y su querido capitán nicaragüense acaba también decapitado. Está pasando un momento crítico, pero aún así, transcurridos unos meses, pues cede a los ruegos de los socios de la compañía y que sabe si, más que nada, a los de Espinosa, yo me sospecho que sí, y les concede licencia para continuar explorando. Esta vez los dos capitanes iban juntos y llevaban 2 embarcaciones con 110 hombres, caballos y una novedad. Por primera vez dicen los cronistas que llevaban arcabuces, armas de fuego. Esta expedición pues
zarpa también del mismo sitio, del archipiélago de las Perlas, del Golfo de San Miguel, de la misma isla de Taboga, y se dirige hacia el sur. Pueden ustedes seguir los trazos discontinuos en rosa. Se dirigen hacia el sur y recorren costeando la misma ruta que en el viaje anterior, hasta llegar al río San Juan, un río muy caudaloso, ¿verdad? Que se encuentra en el Chocó colombiano, y se instalan en la desembocadura de ese río. Por fin encuentran indios en abundancia y mucho oro. Se calcula que aproximadamente aquí consiguieron reclutar hasta 15.000, hasta 15.000 ducados de oro. Esto ya eran palabras mayores, ¿no? Pizarro se dio cuenta que, a pesar de los éxitos que se estaban obteniendo, pues necesitaba más medios, más hombres, más refuerzos, más armamento para proseguir la expedición. Y de nuevo envía a Almagro, a Panamá, a buscar refuerzos. Cuando Almagro llega a Panamá se encuentra con una novedad, y es que ya Pedrarias no es gobernador del territorio, lo ha nombrado el rey gobernador de Nicaragua, y ha llegado un nuevo gobernador. Se trata de Pedro de los Ríos, es un cordobés, un nuevo gobernador que envía ya desde aquí, desde España, y que en lugar de ser un obstáculo, que era lo que pensaban ellos, los socios, sobre todo Almagro, que es el que ha llegado, en lugar de ser un obstáculo, pues va a dar toda clase de facilidades a los expedicionarios de Almagro para que siga la expedición. De manera que él pudo, pues eso, reclutar más hombres, en este caso eran hombres recién llegados de España, reclutar medicina, alimentos, y a comienzos de 1527 volvió a partir rumbo al río San Juan, en donde aguardaba su compañero Pizarro. Pero Pizarro, que no podía estarse quieto, en este compás de espera, pues envía a un piloto, expertísimo piloto que le acompañaba, que se llamaba Bartolomé Ruiz, lo envía a explorar hacia el sur. Coge el barco y sigue explorando por la costa a ver qué encuentra. Oh, sorpresa, este piloto, navegando, costeando hacia el sur, pues llega incluso, bueno, por primera vez, los españoles o un europeo atraviesa la línea ecuatorial, es decir, llega hasta Ecuador, alcanza el río de las Esmeraldas en la costa noroeste de la actual República de Ecuador. Pero hubo otro hecho muy notable que hay que destacar aquí, y es que en un momento de la singladura, le voy a dar hacia adelante, pero luego no voy a retroceder, de manera que quedarse con la mirada, por si acaso, hasta dónde llega, llega hasta Santa, no sé si lo ven aquí, hasta la desembocadura del río Santa, y ya de ahí, bueno, yo lo que les estoy contando esto todavía por aquí, pero es que no quiero aquí. Es aquí donde, ya en la zona de lo que hoy es el Ecuador, los españoles de Bartolomé Ruiz, que acompañaban en ese barco al piloto Ruiz, pues divisaron una gran vela latina que confundieron en principio con una carrera. Por supuesto no lo era. Se trataba de una balsa de gran tamaño, una balsa indígena, en la que viajaban una decena de indios, eran indios mercaderes indígenas, que llevaban, entre otras cosas, conchas marinas, conocidas como Spondylus humulus, que esto tiene mucho significado en el mundo inca, porque ellos, los incas, lo utilizaban, bueno, los pueblos del Alto Perú lo utilizaban en general como moneda, tenía muchísimo valor. Bueno, los españoles apresaron esa embarcación y descubrieron, maravillados, cómo estos indios transportaban esa especie de balsa primitiva, ¿verdad? Tan primitiva, pero que daba señales ya de una civilización, que esto no tenía nada que ver con los indios bárbaros que habían estado viendo la zona costera de Colombia. Pues encontraron objetos de oro y plata, mantas, ropas de lana y algodón, delicadamente trabajadas, collares de esmeraldas, una especie de balanza para pesar el oro y muchas conchas.
muchas, claro, estas Spondylus, ¿no? Acababan de encontrar al azar Bartolomé Ruiz y sus hombres, pues unos mercaderes que provenientes del sur traían esas piezas, son muyus, esas conchas o Spondylus que eran utilizadas por los indígenas para sus transacciones. Ah, sí, mira, tuve yo la cosa de volver a meter la imagen aquí, por lo cual no ha salido. En resumen, Bartolomé Ruiz y los suyos comprendieron que estaban por fin en presencia de un signo manifiesto de la existencia más al sur de un mundo diferente y muy prometedor. Muy diferente a las tierras pobrísimas de indios bárbaros que ellos habían explorado durante meses con tan escasos resultados. Por lo pronto regresaron al río de San Juan para reencontrarse con Pizarro, y darle la feliz noticia. Pero cuando llegan a la desembocadura del río San Juan, pues se dan cuenta de que allí no reina precisamente la alegría. Durante los 2 meses que llevaban de espera, no sé si estoy extendiéndome mucho, durante los 2 meses que llevaban de espera, pues los hombres que aguardaban allí con Pizarro, pues estaban en una situación extrema. Estaban el agotamiento, la fiebre, la hambruna, estaban absolutamente desesperados, ¿no? Un testigo cuenta de ellos que ellos odiaban la vida y desearían más bien morir que encontrarse en el estado en que estaban. En las conversaciones que mantenían por la noche, ¿no? Pues llegaron a acusar a Pizarro de que los mantenía allí en contra de su voluntad, incluso pensaron en conspirar contra Pizarro, acabar con él, en fin, estaban desesperados. Afortunadamente llegó por fin Almagro con los refuerzos deseados, con un navío cargado de hombres, de caballos, de víveres, de alimentos, de medicina, y eso les dio un cierto alivio, ¿no? Un respiro a los que estaban aguardando con Pizarro, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, estos hombres que llevaban ya 1 año y medio que habían abandonado sus casas, pues estaban absolutamente desesperados, ¿no? Los 2 socios incluso llegaron a desenvainar la espada, ¿no? Pizarro acusaba a Almagro de, por lo visto tenía un carácter un poquito así, de que trataba muy rudamente a los soldados, ¿no? Que los amenazaba diciendo que si volvían a Panamá, pues que allí nada más les esperaba la miseria o la cárcel, ¿no? En fin, al mismo tiempo Pizarro reprochaba a Almagro que no había estado tiempo de que se quejaba, etc. Ya en esos momentos, digamos que la vieja amistad que había entre los dos comienza ya a resquebrajarse, ¿no? Pizarro decidió regresar a la isla del Gallo, en donde permanecieron 3 meses, y de nuevo envía a Almagro a Panamá a pedir más refuerzos. De forma clandestina, este barco en el que viajaba Almagro otra vez a Panamá, pues uno de los hombres, uno de los que acompañaban a Pizarro, pues consiguió meter un ovillo de hilo con un texto, con un papelito, en donde ponían las siguientes palabras: «Ah, señor gobernador, miradlo bien por entero, allá va el recogedor y acá queda el carnicero». El recogedor era Almagro, por supuesto, el carnicero Pizarro. Este mensaje iba dirigido a doña Catalina Saavedra, que era la esposa del gobernador, con el objeto de que la señora, la doña, entregase ese mensaje a su esposo y le dijese: ahí está pasando cosas raras, la gente se quiere venir y no nos dejan abandonar la expedición. Bueno, en definitiva, la respuesta de Pedro de los Ríos, no sabemos si vio el mensaje, si no lo vio, pero lo cierto es que Almagro regresa, busca a Pizarro, lo encuentra en la isla del Gallo y viene ya a bordo de ese barco un enviado del gobernador, Juan Tafur, con la orden del gobernador, de Pedro de los Ríos, de que les da un plazo de 6 meses para que continúe la expedición, pero al acabar ese plazo tienen que regresar, como sea ya. Bueno, pues ahí es cuando se produce el famoso momento, ¿no? de los 13
de la fama. En esa isla del Gallo, en esos momentos cruciales, pues con los hombres desesperados que quieren regresar, Pizarro coge su espada, desenvaina su espada y traza una raya en la arena, ¿verdad? Y dice lo siguiente: por este lado se va a Panamá a ser pobre, dice a sus hombres, por este otro al Perú a ser ricos, escojan que fuera buen castellano, lo que más bien les estuviere. Se dice que atravesaron esa línea marcada con su espada solo 13 compañeros y el resto, todos los hombres, se metieron en el barco y regresaron con Juan Tafur a Panamá, lo dejaron solo. O sea, Pizarro se quedaría entonces con tan solo 13 hombres para la expedición que pretendía. Pizarro, pues, regresó en marzo de 1528, cuando se cumplían los 6 meses de plazo dado por el gobernador. Hacía ya nada más y nada menos que 3 años que Pizarro había andado ausente explorando el Levante. Se contabiliza hasta 200 los muertos en estos 2 viajes. Fue realmente tremendo, ¿no? El resultado de esta expedición, ¿verdad? Los costes humanos, materiales, etcétera, de esta expedición. Bueno, Pizarro decidió, a partir de estos momentos, cuando ya tenía conciencia de que habían descubierto un mundo nuevo y muy rico, que habían contactado con una civilización extraordinaria, es cuando dice, bueno, estos son palabras mayores, aquí no depende de un gobernador de aquí, de un territorio, hay que ir a hablar con el emperador. Y sin pensárselo 2 veces, Pizarro cogió su barco y se vino a España. Por cierto, pues nada más llegar aquí a Sevilla lo metieron en la cárcel, estuvo aquí en la cárcel de Sevilla, famosa, estuvo un tiempecito allí, lo dejaron sin un maravedí, de hecho le tuvieron que dar una limonita para que pudiera comer cuando le dieron la libertad, lo pusieron en libertad, esa es otra historia. Y luego consiguió llegar a Toledo, que era donde se encontraba la emperatriz. El rey, el emperador, como siempre, estaba guerreando por ahí, y con la emperatriz firma la famosa, un documento muy importante, la famosa capitulación de Toledo, que no es más que un documento por el cual la corona concede permiso, autoriza para Pizarro y Almagro y Luque para la expedición de la conquista de esos territorios, la nueva conquista de esos territorios, y nueva exploración, perdón, la conquista de lo que se encuentre, y les concede a cambio una serie de títulos y de recompensas también monetarias, ¿no? Títulos de adelantado, gobernador, etcétera, etcétera. Le concede mucho, no quiero entrar aquí porque ya llevo mucho tiempo y no quiero cansarles a ustedes. Lo que sí quiero que sepan es que le concede mucho para Pizarro y muy poco para Almagro. Cuando Pizarro regresa y se encuentra con su socio, dice Almagro, bueno, pero a mí, ¿qué me traes? A mí nada, y a ti todo. Y ahí ya, digamos que antes de que la conquista del Perú se formalice, ya los dos están absolutamente muy enconados, muy enfadados, muy enfrentados los dos, perdón. Y ya para terminar, el tercer viajero, ¿no? Bueno, mire, esto es un documento que se encuentra también en el archivo de India, es una información de méritos y servicios, en donde se recogen, si lo ven aquí abajo, son los 13, formación y su pedimiento a algunos vecinos de la provincia de Tierra Firme, o sea, de Panamá. Sus servicios hechos en el descubrimiento de la costa de Levante y otras. Dice, son los 13 que se hallaron con Pizarro en el descubrimiento del Perú y se quedaron en la isla Gorgona cuando todos los demás volvieron a Panamá. Respecto al número, hay quien dice que no fueron 13, que fueron 14, otros que fueron menos, es decir, hay dudas sobre quiénes fueron, ¿no? Si realmente fueron 13, fueron 14, o no me sé de memoria, sí, eran 5 de los que se le conoce, 5 andaluces, 5 castellanos, 2 de Extremadura, 1 de León, un griego, un vasco y un soldado de origen desconocido, que no se sabe muy bien. A todos ellos el monarca los va a premiar con el título de hidalgos, los va a hacer hidalgos, va a ser nobles. Bueno, pues este documento, este expediente,
que se conserva en el archivo de India, en él se recogen, estuve transcribiendo varios fragmentos, ¿no? En él se recogen muchos de las hazañas cometidas por estos hombres. Ítem, si saben, en el interrogatorio que ellos presentan con testigos para que informen a la corona de sus méritos, una de las preguntas dice: ítem, si saben que estando el dicho capitán Francisco Pizarro en la isla de Gallo, el señor gobernador Pedro de los Ríos envió por la gente que con él estaba, el que el dicho capitán se quedase con la gente que con él quisiese quedar para proseguir el dicho descubrimiento, en el cual anduvimos más de 4 meses, y se descubrieron grandes tierras de muchas riquezas, me equivoco, una rata, muchas riquezas así de oro y plata, donde se espera que se harán grandes servicios a Dios y a sus majestades. Y otro capítulo de este texto, ¿no? Ítem, si saben que el dicho descubrimiento y viaje, por haber sido tan largo como he dicho es de 4 años, se habla de al total, ¿no? Hemos pasado muchos trabajos, así de hambre, de dolencias y necesidades, y hemos gastado cada uno particularmente lo que tenía, y estamos adeudados en mucho, digan lo que saben. Es un documento muy interesante, muy bonito, ¿verdad? En donde se recoge todas estas dificultades, esta situación realmente extrema, ¿no? que vivieron estos hombres. Del tercer viaje ya no les voy a contar más nada porque es muy tarde, ya no quiero cansarles. Solamente, bueno, y además muy conocido. El resultado del viaje es pues, eso, que llegan hasta el mismo corazón del imperio de los incas, que aprovechando una coyuntura realmente extraordinaria, que es una guerra fratricida, que enfrenta a 2 hermanos, Huáscar y Atahualpa, por la sucesión al trono, está lidiando en esos momentos. Ese momento de debilidad va a ser aprovechado por Pizarro y que terminará pues eso, con la conquista de ese enorme imperio de los incas, y el que le llevará hasta el mismo Cusco, es decir, hasta el corazón de Tahuantinsuyo, ¿no? Me hubiera encantado haberme detenido mucho más, y sobre todo me hubiera encantado haberles podido hablar de bueno, esto son unas imágenes, representa pues eso, como los almagristas acaban con la vida de Pizarro en su casa palacio, y como la tumba, me imagino que muchos de ustedes lo saben, ¿no? Todos los que han viajado a Perú, a Lima, como la tumba de Pizarro se encuentra en la primera capilla, nada más entrar la primera capilla a la derecha se encuentra la tumba dedicada a Francisco Pizarro. Por ahora esperemos que no pase nada, porque también estaba la estatua de Pizarro en la Plaza de Armas, luego se la llevaron junto al mar y después ya yo creo que están para darle un puencito a ver si cae el agua. O sea que no sé qué pasará con esto, pero por ahora está así. Muy interesante en el sentido de que quizás el marqués gobernador, nació en Trujillo, murió en Lima, porque dentro de la capilla se encuentra una imagen hecha en azulejos, donde representa precisamente esto de los 13 de la fama, un mosaico con los 13 de la fama, y una leyenda, dice: por este lado se va a Panamá a ser pobre, por este otro a ser rico. La leyenda está recogida en esta cartela, también me parece que está hecha en mosaico, muy curioso, ¿no? Y bueno, hace unos años había también un panel en donde se recogía un estudio que se había hecho sobre el esqueleto de Pizarro para averiguar si realmente era él, su altura, su tamaño, si era verdad que lo habían matado de la manera que dicen los cronistas que lo habían matado, las estocadas que tenía en el cuello, las que tenía en el tórax, etcétera, etcétera. Dieron al marqués tantas lanzadas y puñaladas y estocadas de que murió sin acabar de atar las correas de la coracina con una espada y una daga, y que todos cargaron sobre él con tanta furia, y así le acabaron de matar con una estocada que le dieron a la garganta, que parece que fue ya la estocada final, ¿no? Y bueno, pues el estudio dice: el esqueleto presenta lesiones cortantes, penetrantes y cortantes contundentes en la cabeza, garganta y cuello, tórax, vientre, brazo derecho y mano izquierda. Estas lesiones fueron causadas por arma blanca momentos antes de la muerte del individuo. La mayoría de las lesiones se encuentran del lado lateral derecho del esqueleto, lo que supone que dicha parte del cuerpo estuvo más expuesta durante el ataque, estaba tendido al suelo. Porque primero le dieron en la cabeza, lo tumbaron y todas las heridas le venían por el flanco derecho, ¿verdad? Bueno, esto es lo que me hubiera encantado, pero no va a dar tiempo.
¿Qué pasó con Panamá? Bueno, esta es una frase, ¿verdad?, que es muy significativa. Todos están alterados por irse al Perú. Me lo he inventado yo, es un fragmento de una carta del entonces gobernador de Panamá, Francisco de Barrio Nuevo, a la corona, escrita en 1538. Pues la gente se volvió loca, los panameños se volvieron locos cuando empezaron a llegar sus vecinos cargados de oro y riqueza, y ellos permanecían allí esperando a ver cómo crecía la hierba. Pues en definitiva, la conquista de Nicaragua desangró, había desangrado a Panamá, de hombres, caballos, barcos, etcétera, etcétera, caudales, dinero, y la conquista del Perú terminó dando el golpe de gracia. De hecho, durante unos años Panamá queda sobre medio desierto, y no se va a recuperar hasta unos años después. Se quedó medio desierto por culpa de la conquista del Perú y se va a recuperar gracias al Perú. Porque cuando el Perú aparece en el horizonte del nuevo mundo y del viejo, pues para llegar al Perú hay que pasar por Panamá, por fuerza. Y es cuando Panamá comienza a recibir muchísimos inmigrantes españoles que vienen a instalarse allí, que son comerciantes, que son representantes de las grandes casas comerciales de Sevilla y de Europa, pero sobre todo de Sevilla, hasta el punto de que en 1575, pues el oidor criado de Castilla, un oidor de la Audiencia de Panamá, decía que de aquellas tierras, decía, Panamá es el istmo de Sevilla. Hay tantos mercaderes sevillanos aquí, gente tan rica, todos de Sevilla, que esto bien pudiera llamarse el istmo de Sevilla. De manera que, bueno, esta ya es la evolución que sufrió el istmo, ahora que yo no me puedo dedicar, porque ya lo he cansado mucho. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias a la doctora Mena por su conferencia. Creo que ha quedado meridianamente claro estos inicios de la conquista del Perú. La conferencia de mañana pues ya será puramente la conquista que hace Pizarro del Perú y los inicios del virreinato. Eso es lo que ustedes nos quieran acompañar el próximo día, pues con mucho gusto les atenderemos en esta su casa. La semana que viene no, es mañana. Es mañana, sin duda. Empieza a las 7 la conferencia de Miguel Molina sobre la conquista del Perú, y a continuación Ramón Serrera nos hablará de los inicios del virreinato peruano. Muchas gracias por su atención y muy buenas noches.